El restaurante estaba lleno y bien iluminado, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Un niño en silla de ruedas sonreía, emocionado, junto a su papá, hasta que un millonario, sentado unas mesas más adelante, empezó a burlarse de clientes lentos. Antes de que la crueldad se extendiera, la mesera dejó todo, caminó hacia él, y lo que dijo hizo que él se arrepintiera al instante. Julián terminó de doblar la camiseta favorita de Emiliano, una azul con un dibujo de dinosaurio que brillaba poquito en la oscuridad. La puso con cuidado sobre la cama, como si fuera de cristal. Volteó a ver el reloj de la pared. Faltaban 2 horas para que salieran al restaurante, y ya todo estaba casi listo. A Emiliano le emocionaba tanto salir a cenar, que no había dejado de hablar del menú desde que amaneció. Que si iba a pedir pizza con orilla de queso, que si el jugo de mango sabía diferente en vaso de vidrio, que si la gelatina de fresa se movía más en los platos redondos. Julián solo lo escuchaba sonriendo, con ese amor que no cabe en el cuerpo. La silla de ruedas estaba junto a la puerta, con las llantas limpias y el asiento cubierto con el cojín especial que Emiliano usaba para estar más cómodo. No era nueva, pero Julián la mantenía como si fuera de agencia. Había vendido unas herramientas hace meses para poder comprarle ese cojín, que evitaba que le doliera la espalda. Nadie se lo pidió, pero él lo hacía porque le nacía. Cada detalle era importante. Desde el otro cuarto, se escuchaba la voz de Emiliano cantando una canción inventada. Algo sobre unas papas que bailaban y se subían a un autobús. Julián se rió en silencio mientras le acomodaba los tenis en la entrada. Luego fue a la cocina y sacó una botella de agua que siempre llevaban por si Emiliano se sentía mal. También metió una medicina en su mochila, solo por si acaso. Era rutinario, pero necesario. Nunca se quejaba. Lo hacía como quien se amarra las agujetas, con costumbre y sin drama. El plan de esa noche no era cualquier cosa. Iban a celebrar que Emiliano había sacado 10 en su proyecto escolar. Había hecho una maqueta de volcanes con plastilina y papel aluminio, y aunque no se podía mover como otros niños, eso no le quitaba lo creativo. El maestro se lo reconoció delante de todos, y eso había sido como ganarse un trofeo. Emiliano se sentía feliz, grande, capaz. Julián sintió que se le llenaba el pecho cuando lo vio entrar con esa sonrisa de orgullo. Por eso le prometió que esa noche cenarían lo que él quisiera. Y Emiliano no lo pensó 2 veces. Quería ir a la esquina de Rubén, un restaurante que quedaba a 20 minutos en coche, con luces cálidas, olor a pan horneado y unas pizzas enormes que traían en tablas de madera. En su cuarto, Emiliano luchaba por meterse solo la camisa. Le costaba un poco alzar los brazos, pero quería hacerlo sin ayuda. Julián lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. No quería interrumpirlo. Cuando vio que se atoraba con la manga, se acercó despacito y le dio un empujoncito leve en el codo. Emiliano se acomodó y terminó de vestirse. Lo miró como si hubiera conquistado una montaña. Julián le chocó la palma, haciendo el sonido que siempre hacían cuando uno de los dos lograba algo. ¡Pum! Después, Julián fue por el peine y le arregló el cabello. Emiliano se quejó porque decía que le dejaba una línea muy marcada. Julián le respondió que así se veían los galanes en la tele. Emiliano se rió, y aunque no se lo dijo, le gustaba que su papá lo peinara. Era uno de esos momentos chiquitos que guardaba sin darse cuenta. La noche se sentía distinta, no por el clima, que estaba fresco, sino por el ambiente en la casa. Era como si algo bueno estuviera por pasar. Julián, mientras limpiaba los lentes de Emiliano, recordó la primera vez que habían salido a cenar después del accidente. Fue difícil. No todos los lugares estaban preparados para recibir a alguien en silla de ruedas. Había miradas, había incomodidad, pero también hubo risas. Esa noche, Emiliano se manchó de helado hasta la nariz, y Julián prometió que no dejaría que el miedo les robara más momentos así. Cuando ya estuvieron listos, Julián bajó la rampa que él mismo había construido en la entrada. No fue fácil ponerla, pero después de discutir con el casero, logró instalarla. Había aprendido a resolver las cosas sin pedirle permiso a nadie. Bajó con Emiliano con calma, cuidando cada movimiento. Abrió la puerta del coche y ayudó a subir a su hijo con ese ritmo que solo quienes cuidan de verdad entienden. Cerró la puerta con cuidado y guardó la silla en la cajuela. Antes de arrancar, Julián puso música, una canción alegre, de esas que bailaban cuando Emiliano era más chiquito. En el retrovisor, el niño movía los hombros como si estuviera en un concierto. Julián se rió y lo imitó. Por unos segundos, el coche parecía una fiesta. Mientras avanzaban por las calles iluminadas, Julián pensaba en todo lo que habían pasado: las terapias, los hospitales,
los silencios duros, y sin embargo, ahí estaban, riéndose, saliendo a cenar como cualquier otra familia, porque sí, eran como cualquier otra, aunque a veces el mundo se empeñara en hacerles sentir lo contrario. El restaurante estaba a punto de cerrar la cocina, pero Valeria, la mesera que siempre los atendía, les había dicho que los esperaría. Conocía a Emiliano desde la primera vez que fueron y siempre tenía un dibujo en una servilleta para él. A veces era un dragón, otras un gato con gafas. Emiliano decía que Valeria era la persona más creativa que conocía. Después de él, claro, al llegar al restaurante, Julián estacionó cerca de la entrada, sacó la silla, bajó a Emiliano con el mismo cuidado de siempre, y juntos cruzaron la banqueta. Emiliano llevaba en la mano un dibujo para regalarle a Valeria, un sol con piernas y bigote, que decía, «Gracias por tu pizza». Era su manera de agradecer sin usar muchas palabras. Entraron por la puerta de vidrio. Sonaba una canción suave. Las mesas estaban casi llenas. El olor a pan y queso lo envolvía todo. Emiliano abrió grande los ojos. Julián sintió que el mundo se detenía un poquito, porque en ese instante, mientras su hijo miraba con ilusión el restaurante, no existía el dolor, ni el pasado, ni el miedo. Solo estaba ahí, listo para cenar, reír y disfrutar. Apenas entraron al restaurante, la puerta se cerró suavemente detrás de ellos, y el murmullo del lugar los envolvió como una cobija calientita. Las luces colgaban bajito, con un tono amarillo que hacía que todo se viera más tranquilo. Las mesas eran de madera clara, y los manteles tenían cuadros rojos y blancos. En una esquina, una pareja se reía bajito. En otra, una señora soplaba su sopa con cuidado, mientras un niño jugaba con una cuchara. Había olor a pan recién horneado, a salsa de tomate, a queso derretido. Todo ese conjunto hacía que el lugar se sintiera como un sitio seguro, de esos que uno busca cuando quiere cerrar el día con algo bonito. Valeria, la mesera de siempre, los vio desde la barra. Alzó una mano como si viera a su hermano menor entrar y sonrió con cariño. Tenía el cabello recogido en una trenza floja y el delantal lleno de manchas de harina. Se limpió las manos en una servilleta y caminó rápido hacia ellos. No era raro que dejara lo que estaba haciendo cuando los veía llegar. Había algo especial entre ella y Emiliano, una especie de conexión sin mucha explicación. Tal vez porque desde la primera vez que lo conoció, él le regaló una piedra pintada como si fuera una mariquita. Desde ese día, ella lo trató como si fuera el cliente más importante del restaurante. «Mira nada más al joven más elegante de esta noche», dijo Valeria, inclinándose un poco para quedar a la altura de Emiliano. Traía su camisa bien metida y peinado como si fuera una alfombra roja. Emiliano se rió bajito y sacó el dibujo que llevaba escondido detrás de su espalda. Era el sol con piernas y bigote que había hecho especialmente para ella. Cuando se lo dio, Valeria lo recibió como si fuera una obra de arte. Lo miró unos segundos, lo puso cerca del corazón y dijo que iba directo a la pared de su cocina, junto a los otros tesoros que Emiliano le había dado. Julián miraba todo con una sonrisa. Siempre se sentía agradecido de que su hijo tuviera esa chispa que hacía que la gente se le acercara con cariño. A pesar de todo lo que habían vivido, Emiliano no había perdido su capacidad de hacer que los demás se sintieran mejor con solo hablarle. Y aunque a veces Julián se preocupaba por cómo lo trataban en otros lugares, sabía que en ese restaurante las cosas eran distintas. Valeria los guió hacia su mesa de siempre. Estaba justo al lado de una ventana amplia desde donde se veía la calle. Era una mesa redonda, con espacio suficiente para que Emiliano pudiera acomodarse sin problema. Tenía una pequeña planta en el centro, una maceta de cerámica pintada con dibujos de frutas. Julián ayudó a su hijo a colocarse bien, cuidando de no golpear la silla contra las patas de la mesa. Ya tenía práctica, y todo lo hacía con un movimiento natural, sin mostrar apuro. En cuanto se sentaron, Valeria les ofreció el menú, pero Emiliano ya sabía lo que quería. Dijo, con la seriedad de un crítico de comida, que pediría la pizza de orilla rellena, la más grande, pero sin champiñones. Julián pidió una limonada con chía, como siempre, y Valeria les prometió que el pedido saldría rapidísimo. Les guiñó el ojo y se alejó caminando rápido hacia la cocina, anotando lo que traía en la mente más que en la libreta. Mientras esperaban, Emiliano miraba por la ventana. Le gustaba ver pasar los coches, las bicicletas, a la gente caminando con bolsas en la mano. Cada vez que alguien pasaba con un perro, él comentaba qué nombre le pondría. Ese perro se ve como un Nacho. Ese otro es más como un Pochito.
Julián se reía con ganas. Sabía que su hijo inventaba nombres solo por hacerlo reír. El restaurante seguía llenándose. Había un grupo grande en una mesa del fondo, todos con camisas blancas y corbatas flojas, hablando fuerte y riéndose con exageración. En otra mesa, un par de adolescentes compartían una hamburguesa y papas, riéndose de algo que veían en el celular. El ambiente era alegre, como una noche cualquiera, como una noche que no prometía sorpresas. Pero Julián no confiaba en las noches que parecían demasiado tranquilas. Ya había aprendido que las cosas pueden cambiar en segundos. En un momento, Emiliano preguntó si podían pedir postre esta vez. Julián le dijo que sí, que esa noche no había reglas, que podían pedir gelatina, pastel o hasta los dos. Emiliano aplaudió bajito, emocionado. Luego, bajó un poco la voz y dijo que ojalá pudieran venir más veces, no solo cuando había algo que celebrar. Julián sintió un nudo en la garganta. Le dijo que harían el intento, aunque sabía que no siempre les alcanzaba para comer fuera, pero igual, en ese instante, decidió que buscaría la forma. Unos minutos después, Valeria regresó con 2 vasos fríos, uno con jugo de mango y el otro con la limonada con chía. Traía también una servilleta doblada con forma de flor, algo que ella solía hacer solo para Emiliano. Cuando él la vio, abrió los ojos y la sostuvo con cuidado, como si fuera una escultura frágil. Julián agradeció con una sonrisa, y ella le respondió con una mirada que decía: «Esto no es un favor, es cariño». La cocina soltó un aroma fuerte a queso fundido. Julián miró hacia allá, tratando de adivinar si ya era su pizza. Emiliano también olía el aire, como si pudiera adivinar qué ingredientes venían primero. Tenía el paladar listo. Decía que la mejor parte era cuando el queso hacía hilos al levantar la rebanada, como si fuera una telaraña deliciosa. Y entonces, justo cuando todo parecía perfecto, la puerta del restaurante se abrió otra vez. La puerta del restaurante se abrió de nuevo, esta vez con un golpe más fuerte que los anteriores. El sonido rebotó en las paredes como si alguien hubiera querido anunciar su llegada. Los que estaban cerca de la entrada voltearon por instinto. Una pareja mayor dejó de hablar. Un niño se tapó los oídos, y hasta Valeria, que iba rumbo a la cocina con una charola en las manos, giró la cabeza. Lo que vieron fue a un hombre alto, con una camisa blanca de botones bien planchada, unos lentes oscuros aunque ya era de noche, y una mirada que se paseaba por el restaurante como si todo le perteneciera. Era Gerardo Cifuentes, dueño de una constructora, con terrenos por toda la ciudad, hoteles en la costa, carros que solo se veían en revistas. Uno de esos hombres que camina como si el mundo se hiciera a un lado para dejarlo pasar. La mayoría de los presentes no lo conocía personalmente, pero su cara había salido varias veces en los noticieros. Una vez donó miles de pesos a una campaña política. Otra, lo entrevistaron en una feria de negocios donde presumió que sus inversiones nunca fallaban. También tenía su foto en una valla cerca del centro comercial, con una frase que decía: líder, ejemplo, éxito. Pero quien lo había tratado de cerca sabía que la sonrisa de ese cartel no era real. Gerardo no vino solo. Detrás de él entraron 2 personas más, un hombre con cara de guardaespaldas y una mujer con vestido ajustado y tacones altísimos que apenas tocaban el suelo. El guardaespaldas se quedó cerca de la entrada, con los brazos cruzados. La mujer fue directo a una mesa vacía junto a la ventana más amplia del lugar y se sentó sin decir palabra. Gerardo, mientras tanto, se tomó su tiempo. Caminó despacio por el pasillo entre mesas, observando a los clientes con una mezcla de curiosidad y juicio, como si estuviera viendo a la gente de otro planeta. Valeria se acercó con la misma sonrisa de siempre, aunque en el fondo algo en su estómago se apretó. Lo había atendido otras veces. Sabía cómo era. No gritaba ni golpeaba, pero sus palabras siempre cargaban algo que incomodaba, como si cada frase estuviera armada para hacer sentir menos a los demás. Ella respiró profundo, se paró frente a él y le preguntó con amabilidad si prefería la misma mesa de siempre, al fondo, donde solía sentarse. Gerardo la miró de arriba abajo, quitándose lentamente los lentes oscuros, y dijo que no, que hoy quería otra mesa, una con vista a lo interesante. Dijo esa última parte sin explicar más, pero con un tono que dejaba claro que no se refería a la decoración del lugar. Eligió una mesa cerca del centro del restaurante, desde donde podía ver casi todo, pero lo que más llamaba la atención era que quedaba justo frente a la mesa de Julián y Emiliano. No fue casualidad. Se notó en la forma en que Gerardo dirigió la mirada hacia ellos apenas se sentó.
Hizo una mueca apenas visible, como si algo no le gustara. Luego alzó la mano y pidió que limpiaran la mesa, aunque no tuviera nada sucio. Valeria lo atendió con rapidez, no porque le tuviera miedo, sino porque sabía que era mejor acabar rápido con los caprichos de ese tipo de clientes. Le entregó el menú y le preguntó si quería algo en especial. Gerardo ni siquiera lo miró. Solo dijo que traigan lo de siempre, pero más rápido esta vez, que no tenía toda la noche, y que si era posible, que pusieran música menos melosa, porque sentía que estaba en una novela de domingo. Lo dijo en voz alta, sin importar si alguien más escuchaba. Algunos lo hicieron. Julián bajó la mirada un segundo, y Emiliano se distrajo mirando una salsera que giraba sobre su mesa. Todavía no se daban cuenta del tipo de persona con la que compartirían el espacio esa noche. Gerardo se reclinó en su silla, cruzó los brazos y empezó a observar el restaurante con ese gesto de quien no está ahí para disfrutar, sino para medirlo todo. Comentó algo al oído de la mujer que lo acompañaba, y luego soltó una carcajada seca, de esas que no contagian a nadie. El restaurante volvió a llenarse de murmullos, pero había algo distinto ahora. El ambiente ya no era tan ligero como antes. Se notaba una tensión bajita, como cuando alguien se cuela en una fila y nadie dice nada, pero todos lo sienten. Valeria pasó por la mesa de Julián con una bandeja y le lanzó una mirada rápida, como diciendo, «Tranquilo, estoy aquí». Julián la notó y asintió con una leve sonrisa. Sabía que ella hacía lo que podía para mantener las cosas en orden, aunque tampoco era su responsabilidad cargar con las actitudes de tipos como ese. En su mesa, Gerardo pidió otra cosa antes de que llegara su primer plato. Exigió un vaso con hielos de cierto tamaño, porque según él, los hielos normales se derretían demasiado rápido y le arruinaban el trago. Valeria lo escuchó sin interrumpir, anotó con calma y volvió a caminar hacia la barra. Uno de los cocineros, al fondo, murmuró algo entre dientes. No era la primera vez que escuchaban ese tipo de pedidos sin sentido. Mientras tanto, Emiliano dibujaba en una servilleta con un lápiz que siempre cargaba en su mochila. Había comenzado un dibujo de un monstruo con cuerpo de nube y dientes de chocolate. Julián lo miraba, encantado, pero entonces escuchó una risa corta proveniente de la mesa de Gerardo. No era casual, lo supo por el tono. Era esa risa que viene después de una frase con veneno, de un comentario que busca incomodar. Julián giró la cabeza un poco, sin dejar de mirar a su hijo, y alcanzó a escuchar las palabras que salieron de la boca de Gerardo. No fueron tan claras, pero sí lo suficiente para dejar una pequeña grieta en el momento. Qué paciencia la de algunos lugares, recibiendo a todo tipo de clientes, dijo Gerardo, bajito, pero con esa entonación que no necesita volumen para molestar. La mujer que lo acompañaba no respondió. Solo sonrió leve, sin saber si debía seguirle el juego. El guardaespaldas, desde la entrada, miraba el reloj, y así, con una frase suelta en el aire y una energía que comenzaba a cambiar el ambiente, Gerardo se instaló en el restaurante como una piedra en medio del río. No hizo mucho más. No gritó, no golpeó la mesa. Solo estaba ahí, cómodo, tranquilo, esperando su cena. Pero algo en su presencia anunciaba que la noche, esa que había empezado tan bien para Julián y Emiliano, estaba a punto de cambiar. El primer comentario no llegó como una bomba. No fue un grito ni una acusación directa. Fue más bien una piedrita lanzada desde lejos, sin intención de disimular. Gerardo alzó la voz mientras miraba su celular, pero el tono no era de alguien distraído. Era el de alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. A ver si esta noche el servicio no se vuelve tan lento como la última vez. Uno viene a cenar, no a ver cómo pasan los años. Dijo la frase con una sonrisa floja, mirando hacia el frente, como si hablara con nadie. Pero lo hizo justo cuando Valeria pasaba cerca de su mesa, y con eso bastó para que todo el mundo entendiera a quién iba dirigido el comentario. No era la comida lo que le molestaba, era algo más. Julián levantó la vista, lo escuchó claro, no hizo gesto, no se quejó, no movió ni una ceja, solo miró a su hijo, que seguía dibujando en la servilleta, concentrado. Emiliano no pareció notar nada, o tal vez sí lo notó, pero decidió no mirarlo. A veces los niños entienden más de lo que uno cree, pero prefieren guardar silencio para protegerse. Valeria se detuvo un segundo, giró el rostro apenas, respiró hondo y siguió caminando. Sabía que contestar de inmediato no siempre era la mejor opción, pero también sabía que no podía dejar pasar muchas más. Gerardo se acomodó en su silla, estiró los brazos y soltó otro comentario mientras veía alrededor. Qué curioso, uno paga por eficiencia y termina rodeado de obstáculos. Esta vez,
Ni siquiera se molestó en disimular. Dijo, «obstáculos», y giró levemente la cabeza hacia la mesa de Julián y Emiliano. La mujer que lo acompañaba soltó una risa forzada, esa que parece más una reacción de nervios que un verdadero chiste. El ambiente en el restaurante empezó a llenarse de ese tipo de tensión que nadie menciona en voz alta, pero que se siente hasta en la piel. Un señor que estaba en la mesa de al lado se quedó congelado con el tenedor en el aire. Su esposa le tocó el brazo y le dijo bajito que no se metiera. Un mesero más joven que iba pasando con platos de pasta volteó a ver a Valeria, como pidiéndole permiso con los ojos para decir algo, pero ella le hizo una seña rápida para que no lo hiciera. Julián seguía con la vista clavada en el vaso de Emiliano. Lo tomó entre sus manos, lo limpió con una servilleta y se lo acercó sin decir palabra. Estaba haciendo todo lo posible para no reaccionar, pero no porque tuviera miedo. Lo hacía por Emiliano, porque conocía lo frágil que eran estos momentos de calma, y como cualquier palabra dicha en el momento equivocado podía romper la noche. Gerardo chasqueó los dedos. Literal. Levantó la mano y chasqueó los dedos como si estuviera llamando a un mesero invisible. Valeria no reaccionó, no porque no lo escuchara, sino porque no aceptaba ese tipo de trato. Lo ignoró de la forma más elegante posible. Simplemente fue a atender otra mesa como si nada hubiera pasado. Eso lo molestó. Se notó en cómo movió los labios, en cómo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que alguien no corriera detrás de él, así que subió un poco más el tono. ¿Se dieron cuenta de que aquí nadie se apura? A este paso vamos a terminar envejeciendo antes del postre. Lo dijo con esa voz que pretende ser graciosa, como si fuera parte de un monólogo de comediante. Pero no había humor en sus palabras. Había veneno, de ese que se escurre lento, sin necesidad de gritar. Y lo peor es que hablaba lo bastante fuerte para que varias mesas alrededor lo escucharan. Valeria se giró por fin. Lo miró desde lejos, sin acercarse. Julián también lo miró, esta vez directo, no con enojo, sino con firmeza, como diciendo, «ya basta». Emiliano alzó la vista en ese instante. Tal vez no entendió las palabras exactas, pero sí notó que algo raro estaba pasando. Julián se inclinó y le dijo bajito que todo estaba bien, que siguiera con su dibujo. El guardaespaldas, aún en la entrada, revisaba el celular. Estaba tan ajeno a todo que parecía parte de la decoración. La mujer del vestido rojo se acomodó el cabello, incómoda. Por un segundo, pensó en decirle a Gerardo que bajara el tono, pero no lo hizo. Una señora al fondo murmuró algo en su mesa. Tenía cara de no estar a gusto. Otro cliente movió su silla con torpeza, como si quisiera alejarse un poco de la escena sin que se notara. Era de esos momentos en los que nadie sabe bien qué hacer. No era un escándalo, no había gritos, pero sí un tipo de violencia que se siente sin que nadie la anuncie. Valeria, desde la barra, se limpió las manos con una toalla. Pensaba, no sabía aún si hablar o esperar un poco más. No era la primera vez que trataba con gente así, pero sí era la primera vez que alguien hablaba tan claro y tan feo delante de Emiliano. Y eso sí que no se lo podía tragar. Gerardo pidió otra bebida. Lo hizo sin mirar a nadie, como si esperara que la orden se cumpliera por arte de magia. Luego, soltó una última frase, que terminó de cargar el ambiente como una nube oscura antes de la tormenta. Un lugar que se tarda tanto en atender a los clientes debería tener un letrero en la puerta. Paciencia obligatoria. Clientes lentos bienvenidos. Ahí sí, el murmullo del restaurante se hizo más fuerte. No eran gritos, pero sí comentarios entre dientes. Algunos soltaron un «¿Qué le pasa a este señor?». Otros simplemente movieron la cabeza. Julián cerró los ojos por un segundo. Emiliano lo miró, esperando una señal. Julián le sonrió, pero era una sonrisa que luchaba contra algo más grande. Y ahí, justo en ese momento, fue cuando Valeria dejó la charola en la barra. Ya no pensaba esperar nada más. Gerardo seguía sentado con esa actitud que tenía desde que llegó, espalda recargada, codo sobre la mesa, los dedos tamborileando como si el tiempo no le alcanzara. Su vaso ya tenía el hielo medio derretido, pero él apenas lo había tocado. Su mirada se paseaba por el restaurante como si fuera un juez de concurso que está evaluando quién es digno de estar ahí y quién no. La mujer con la que vino ya no decía nada. Tenía los labios apretados y miraba de vez en cuando la entrada, como queriendo irse pero sin atreverse a decirlo. La tensión era como una cuerda que alguien estaba jalando de a poco. Los murmullos se sentían por todo el lugar. Algunos clientes hacían como que no escuchaban, pero la incomodidad estaba en el aire. Valeria había desaparecido unos segundos.
tal vez para respirar o buscar fuerza, mientras Julián trataba de distraer a Emiliano con una historia sobre un robot que comía tacos al pastor. Y entonces pasó, sin filtros, sin indirectas, sin bajarle una rayita al sarcasmo. Gerardo soltó el comentario como si fuera una frase cualquiera, sin medir el peso de las palabras, sin fijarse a quién tenía enfrente ni cómo podía afectar lo que iba a decir. Lo soltó con una voz firme y clara, asegurándose de que todos lo escucharan. Deberían poner una fila especial para los clientes lentos. Así los demás no tenemos que esperarnos a que terminen su show. No había duda de a quién se refería. Lo dijo mirando de frente hacia la mesa de Julián y Emiliano. No lo gritó, pero lo dijo lo suficientemente fuerte como para que se escuchara en medio restaurante. Fue como si alguien hubiera tirado un vaso al piso. El silencio fue inmediato. Nadie se movió. Nadie respiró. La música de fondo seguía sonando, pero era como si se hubiera ido. Todo se congeló. Julián se quedó quieto, como si el aire se le hubiera atorado en la garganta. Lo miró, no por miedo, no por rabia, sino con esa mirada de un padre que está haciendo el mayor esfuerzo por no explotar frente a su hijo. Emiliano no reaccionó de inmediato. Tardó un par de segundos en procesarlo. Luego bajó los ojos y apretó el lápiz que tenía en la mano hasta que se le dobló la punta. Julián lo notó. Quiso decirle algo, pero no le salió la voz. Valeria apareció desde el pasillo que llevaba a la cocina. Lo había escuchado todo. Lo supo por la forma en que caminó, derecha, decidida, sin mirar a nadie más que a él. No llevaba charola, no llevaba menú. Iba solo con las manos vacías y la cara seria. Ya no estaba en modo aguantar por educación. Su paso era firme. Cada pisada sonaba en el piso de madera. Todos la vieron. Todos supieron que algo estaba por pasar. Pero antes de que llegara a su mesa, Gerardo volvió a hablar, como si no hubiera dicho nada fuera de lugar, como si el comentario de antes hubiera sido parte de una broma mal entendida y ahora tuviera que explicar. A ver, no lo tomen tan a pecho, dijo, con ese tono falso de yo solo digo lo que nadie quiere decir. Es que a veces uno viene con prisa y pues hay gente que necesita más tiempo. No es nada personal. Pero hay lugares para todo, ¿no? Valeria se detuvo justo frente a su mesa. Lo miró directo, sin pestañear. Los comensales de las mesas más cercanas ya no fingían no escuchar. Ahora estaban completamente atentos. Una señora se llevó la mano a la boca. Un joven con gorra bajó el celular y lo puso boca abajo, como diciendo, esto es más importante. Nadie comía, nadie hablaba. Era como si todos estuvieran esperando qué iba a pasar ahora. Gerardo notó que era el centro de atención. No le molestó. Al contrario, parecía disfrutarlo. Se acomodó la manga del saco y sonrió. No me veas así, señorita. Solo digo lo que todos piensan. Ustedes mismos deberían saber a quién atender primero. Es simple lógica. Julián ya no podía quedarse callado. Se inclinó hacia Emiliano, le tocó el hombro con suavidad y le dijo que lo esperara un momentito. Emiliano no dijo nada. Se quedó viendo su dibujo a medio terminar con una expresión que dolía más que cualquier palabra. Julián se levantó despacio. Caminó hacia la mesa de Valeria, no para hacer escándalo, sino para poner un límite. Pero antes de que llegara, Valeria lo detuvo con una mirada. Una sola. Fue como un acuerdo silencioso, como si le dijera, yo me encargo. Y Julián confió. Entonces, por primera vez desde que Gerardo había entrado al restaurante, Valeria habló. Aquí no se hacen diferencias entre personas, señor Cifuentes. Todos tienen derecho a comer tranquilos. Lo dijo con calma, sin levantar la voz, pero sonó más fuerte que cualquier grito. Gerardo parpadeó, sorprendido por el tono. ¿Perdón?, preguntó, como si no hubiera entendido lo que escuchó. Valeria no repitió. Se quedó parada ahí, con los brazos sueltos a los lados y la cara firme. No estaba enojada, estaba harta, y eso era peor, porque cuando alguien llega a ese punto, ya no le importa si lo que dice va a caer bien o no, solo lo dice porque es lo correcto. Gerardo se inclinó un poco hacia ella. ¿Tú sabes quién soy?, le dijo, con esa frase vieja, gastada, que usan los que creen que el nombre lo es todo. Valeria no respondió, solo sostuvo la mirada, y ahí, en medio de ese silencio cargado, donde hasta el hielo del vaso parecía dejar de derretirse, Julián regresó a su mesa. Le pasó una servilleta a Emiliano y le acarició la cabeza. No dijo nada, pero ese gesto fue suficiente para que todos los que estaban cerca sintieran el peso de lo que había pasado. Nadie se rió, nadie aplaudió. Aún no, solo había un silencio pesado,
Un silencio de esos que se quedan pegados a las paredes mucho tiempo después de que las palabras se dicen. Valeria seguía parada frente a la mesa, con el cuerpo tenso pero el rostro firme. No estaba temblando, pero por dentro sentía una mezcla difícil de explicar. Era como si alguien le hubiera echado hielo en la espalda mientras le prendía fuego en el pecho. Tenía la boca seca, las manos sudadas y el corazón queriendo salirse por la garganta, pero no se movía, no se iba, no retrocedía ni un paso. Gerardo la miraba con cara de incredulidad, como si no entendiera por qué esa mujer con delantal y harina en el borde del pantalón tenía la osadía de hablarle así. No estaba acostumbrado. Él hablaba y los demás bajaban la cabeza. Él llegaba y los demás abrían paso. Pero esta vez no. Esta vez se topó con una pared, silenciosa, sencilla, pero firme como pocas cosas en su vida. Valeria tragó saliva. Sentía los ojos calientes, pero no por tristeza. Era rabia, no de esa que hace que grites o golpees. Era de esa otra, más callada, más profunda, la que se te mete hasta los huesos cuando ves una injusticia tan clara que duele mirarla. Y lo que más le dolía no era lo que ese hombre había dicho, era la cara de Emiliano, ese bajón en sus ojos, esa manera de apretar el lápiz como si quisiera desaparecer del lugar. Eso fue lo que la quebró por dentro. No podía permitirlo. Se giró apenas y miró a Julián, que estaba sentado junto a su hijo otra vez, intentando mantener la calma. Julián le devolvió la mirada, con una mezcla de gratitud y dolor que solo los padres entienden. No necesitaban palabras. Esa mirada decía, gracias por no dejarlo solo. Valeria respiró hondo y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió fuera del personaje de mesera. En ese momento no era la que servía la comida, ni la que anotaba los pedidos con sonrisa amable. Era una persona con límites, con coraje, y con ganas de decir lo que muchos callaban. Mientras tanto, en otras mesas, las reacciones eran distintas. Una pareja joven intercambió miradas incómodas, como preguntándose si debían intervenir o quedarse callados. Un señor mayor cruzó los brazos y miró a Gerardo con cara de pocos amigos. La tensión ya no era solo entre dos mesas. Estaba esparcida por todo el restaurante como humo invisible. La mujer que estaba con Gerardo empezó a sentirse incómoda. Se cruzó de piernas, se acomodó el vestido y bajó la mirada. Ya no tenía ganas de seguir el juego. Ni siquiera sabía si quedarse o irse. A su lado, Gerardo soltó un suspiro como si la situación le diera flojera. «Ay, por favor, ya basta del drama. ¿Van a seguir con esto toda la noche?» Fue solo una opinión. «Qué sensibles están todos últimamente». Lo dijo con ese tono burlón que lastima más que un insulto, como si estuviera minimizando todo, como si lo que sintieron los demás no tuviera importancia, como si se riera de la herida. Julián sintió una punzada en el estómago. Cerró los ojos un segundo. No quería gritar, no quería que Emiliano lo viera alterado, pero por dentro, la rabia le quemaba el pecho. No entendía cómo alguien podía hablar así con tanta frialdad, como si lo que acababa de decir no tuviera peso. Volteó a ver a su hijo. Emiliano ya no dibujaba. Tenía el lápiz sobre la mesa y estaba mirando su servilleta, como si ya no supiera qué hacer con ella. Valeria no se movía, seguía frente a Gerardo. Sus manos ahora estaban apretadas en puños, pero a los costados, ocultas del resto. Por dentro, pensaba en mil cosas. Pensaba en su hermano, que también usaba silla de ruedas. Pensaba en las veces que lo vio aguantarse las lágrimas cuando alguien lo hacía sentir menos. Pensaba en su madre, que siempre le decía que uno tenía que hacer lo correcto, aunque nadie aplaudiera. Y también pensaba en que esa noche ya no podía fingir que todo estaba bien. Entonces, sin avisar, dejó de hablar con palabras y habló con acciones. Dio un paso atrás, giró sobre sus talones y caminó directo a la cocina. No lo hizo huyendo, lo hizo con propósito, como quien va a buscar lo necesario para enfrentar una batalla. Nadie supo qué iba a hacer. Solo se sintió ese silencio espeso, que deja un momento tenso después de explotar. Gerardo se recargó en su silla y soltó una carcajada baja. «Mira nada más», se fue la mesera ofendida. «A poco ahora hay que cuidar cómo miramos». La mujer que lo acompañaba ya no respondió. Le dio un trago a su bebida y mantuvo los ojos fijos en el vaso. En la cocina, Valeria se apoyó contra la pared un momento. Sentía el corazón en la garganta. Un compañero le preguntó si estaba bien. Ella solo levantó una mano para que no dijera nada. Cerró los ojos un par de segundos. Luego los abrió, tomó una servilleta limpia, se secó las manos, enderezó los hombros y salió de nuevo. Cuando volvió al salón, parecía otra persona. Tenía el mismo uniforme,
el mismo peinado, pero su forma de caminar era distinta. Ya no iba con prisa ni cargando platos. Iba con una decisión tan clara que los que la vieron volver se enderezaron en sus sillas. Sabían que algo iba a pasar. Pasó junto a varias mesas, sin mirar a los lados. Iba directo a la de Gerardo, y al llegar ahí, no preguntó qué más quería, ni si le faltaba algo. Lo miró de frente y le dijo con voz firme: «Usted no va a seguir hablando así aquí. Si no le gusta cómo trabajamos o con quién compartimos este espacio, es libre de irse». Gerardo parpadeó como si no hubiera entendido. Luego se echó hacia atrás y soltó una risa más fuerte, casi burlona. «¿Me estás corriendo?». Valeria no dijo que sí, pero tampoco dijo que no, y eso fue más poderoso que cualquier respuesta. Las mesas cercanas estaban en silencio. Una pareja joven se miraba sin pestañear. El señor mayor que cruzaba los brazos ahora tenía una expresión de respeto en el rostro. Todos sabían que lo que acababan de presenciar no era cualquier cosa. Era alguien diciendo «ya basta» en voz alta, cuando todos los demás solo lo pensaban. Y en medio de todo eso, Emiliano miró a Valeria. Por primera vez desde que escuchó el comentario, levantó la vista, y cuando la vio, algo en su cara cambió. No sonrió, no se rió, pero dejó de apretar el lápiz, y eso, aunque fuera pequeño, era un paso enorme. El silencio que quedó después de las palabras de Valeria no fue normal. Fue ese tipo de silencio raro que hace ruido por dentro. Todos los que estaban en el restaurante lo sintieron. No había música, no había cuchillos cortando carne ni vasos brindando. Solo se oía el aire del ventilador de techo, dando vueltas despacio, como si tampoco supiera qué hacer. Gerardo se quedó mirándola. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara, mucho menos alguien que trabajaba en un restaurante. Parpadeó una vez, luego dos, y se acomodó en la silla con una sonrisa torcida. Era de esas sonrisas peligrosas, que no salen de la boca sino de la arrogancia. «Ah, ya entendí», dijo al fin, mientras se estiraba el cuello de la camisa. «Esto es un show. Están haciendo un drama para ganarse aplausos, ¿verdad?». Valeria no contestó. No había nada que aclarar. Ya lo había dicho todo. Gerardo levantó una mano como si estuviera explicando algo en una conferencia. «Yo no tengo nada contra nadie, pero hay cosas que deben decirse. La gente se ofende por todo, y eso no es mi culpa. Si alguien se siente mal porque digo la verdad, pues ni modo». Varios clientes voltearon a verlo. Algunos fruncieron la cara, otros solo bajaron la mirada. Pero ya no había esa comodidad de antes. La cena ya no sabía igual. El ambiente era otro. La energía había cambiado por completo. Julián apretó la mandíbula, en silencio. Seguía junto a Emiliano, sin moverse de su lugar, pero tenía la mirada fija en la mesa del millonario. Podía sentir cómo su hijo evitaba mirar a nadie. Tenía los ojos puestos en la servilleta arrugada donde estaba su dibujo. La había apretado tanto que ya no quedaba forma. Gerardo, todavía con la sonrisa burlona, miró a Julián. «Mire, señor, no es contra usted ni su niño, pero si uno no dice las cosas como son, luego el mundo se llena de delicados. Yo crecí sin que nadie me diera trato especial. Así se hacen los hombres». Ese fue el golpe que faltaba. Julián respiró hondo, apoyó las dos manos sobre la mesa y se levantó, lento, sin apuro. Toda la gente alrededor lo siguió con los ojos. No tenía cara de querer pelear. Tenía cara de estar cansado. Cansado de los comentarios, de las miradas, de la maldita idea de que tener un hijo en silla de ruedas era algo que se tenía que esconder o soportar en silencio. Caminó los pocos pasos que lo separaban de Gerardo y se plantó frente a su mesa. «¿Ya acabó?». La voz de Julián no fue alta, fue clara, firme, no temblaba, pero tampoco iba con rabia. Era una voz de esas que salen del corazón, directo, sin pasar por filtros. Gerardo alzó las cejas, sorprendido. «¿Perdón?». «Pregunto si ya acabó», repitió Julián sin bajar la mirada. «Porque si ya terminó de hablar de verdades y obstáculos, tal vez podamos seguir cenando en paz». Gerardo se rió por lo bajo. «Mire, señor, yo...». «No», interrumpió Julián, esta vez con más fuerza. «No me mire con esa cara. No me hable como si yo no entendiera el tipo de persona que es. Sé bien lo que es. Y sé que lo que hace no es valentía ni honestidad. Es crueldad, barata, de la que se esconde detrás de frases bonitas. Usted no dice verdades. Usted hiere por gusto. Y ya estuvo bueno». La tensión en el restaurante se sentía como electricidad. Los clientes no pestañeaban. Un niño dejó caer una papa frita sin notarlo. La pareja joven se tomó de las manos, como si sintieran que algo importante estaba pasando.
Gerardo se quedó sin palabras unos segundos. No esperaba esa respuesta. Siempre ganaba con volumen, con presencia, con poder. Pero ahí, frente a ese padre que hablaba sin miedo, sus frases se le atoraban. Julián no esperaba aplausos, no esperaba nada. Solo quería dejar algo claro, que su hijo no estaba solo, que él no se iba a callar, que no todos los hombres aguantaban en silencio lo que era injusto. Regresó a su mesa con la misma calma. Se agachó, le puso una mano en el hombro a Emiliano, que lo miraba con una mezcla de orgullo y nervios. El niño no dijo nada, solo respiró profundo y le apretó la mano a su papá. Gerardo volvió a recargarse en su silla, tragó saliva, miró alrededor. Todos lo miraban, y por primera vez no era con admiración, era otra cosa, era desaprobación, era cansancio. Era ese momento en que la gente se da cuenta de que no es tan grande como cree. Valeria seguía parada, sin moverse. Sabía que aún no terminaba todo. Sentía que algo más iba a pasar. Lo veía en los ojos de los demás. Nadie se había ido, pero nadie estaba cómodo. La mujer que estaba con Gerardo sacó su celular y empezó a teclear, como si buscara una salida rápida. El guardaespaldas, desde la puerta, la miró con duda. Y entonces, Gerardo habló de nuevo, pero esta vez con un tono diferente. Ya no era burlón, era molesto, frustrado. ¿Y tú, mesera? ¿De verdad crees que puedes venir a decirme cómo comportarme? ¿Tú? ¿Una empleada? Eso encendió una chispa. No por el insulto, no por el desprecio, sino por la forma tan natural en la que lo dijo, como si ser mesera fuera un defecto, como si eso la hiciera menos. Valeria no contestó de inmediato. Solo lo miró, y por primera vez sonrió. Pero no fue una sonrisa amable, fue una sonrisa de alguien que ya decidió que no se va a dejar pisotear nunca más. Usted no tiene idea de quién soy yo, y ni falta que hace. Y esa respuesta, dicha con calma, sin necesidad de levantar la voz, fue más fuerte que cualquier grito. La tensión estaba al tope, ya no se podía sostener por más tiempo. Era una olla a presión que estaba por estallar, y aunque nadie sabía qué iba a pasar, todos lo sentían. La noche había cambiado por completo. Lo que empezó como una cena tranquila se había convertido en una lección en tiempo real, y lo mejor, o lo peor, estaba por venir. Valeria no se movió durante unos segundos. Se quedó parada frente a Gerardo, respirando por la nariz, mirando su cara como si intentara encontrar alguna señal de que el tipo podía entrar en razón. Pero no había nada, ni una pizca de arrepentimiento, ni un asomo de duda. Él seguía sentado, con la boca torcida, como si estuviera por soltar otra frase con veneno. Ella ya no sentía rabia. Lo que sentía era claridad. Esa clase de claridad que a veces llega como un golpe. No era una emoción, era una certeza. Como cuando sabes que ya no vas a volver a aguantar algo, aunque eso signifique meterte en problemas. Valeria sintió que ya no podía seguir siendo parte de un restaurante donde alguien como él podía decir lo que dijo y salirse con la suya. No podía seguir siendo la mesera que sonreía por educación, mientras por dentro se le partía el alma al ver a un niño que se encogía en su silla por culpa de un adulto con complejo de superioridad. Respiró hondo, miró hacia la barra donde estaban sus compañeros y luego giró la cabeza hacia la cocina. Había trabajado ahí más de 4 años, conocía cada rincón, había hecho de todo, desde limpiar el baño con cloro hasta hornear pan cuando el chef faltaba. Sabía cómo se manejaba el lugar y sabía que nadie más iba a hacer lo que ella estaba por hacer. No porque no quisieran, sino porque tenían miedo, porque ese tipo de clientes eran los que se creían dueños del respeto, de los espacios, hasta del silencio de los demás. Pero ella no tenía miedo. Volteó, dio media vuelta y caminó directo hacia la barra. A su paso, algunos clientes la seguían con la mirada, otros bajaban los ojos, pero todos sabían que algo pasaba. Nadie podía ignorarlo. La tensión en el lugar era tan espesa que se podía masticar. Atrás, Gerardo murmuró algo. No se entendió bien, pero sonó como un intento de burla. Valeria no se detuvo. Llegó a la barra, se quitó el delantal, lo dobló con cuidado, lo dejó sobre la superficie de madera y luego se fue a la parte de atrás, al pasillo que llevaba a la oficina del encargado. Adentro estaba don Rubén, el encargado de la noche, un hombre de unos 60 años con cara amable y manos que olían siempre a ajo. Era buena persona, pero llevaba años diciendo que había que mantener contentos a todos, aunque eso significara tragarse cosas que no se deben tragar. Valeria abrió la puerta sin tocar. Don Rubén levantó la vista con sorpresa. «Valeria, ¿qué pasa?» Ella cerró la puerta detrás de sí,
con suavidad, y se paró frente al escritorio. No tenía ni una gota de temblor en la voz. «Necesito que me respalde», dijo directo. «Acabo de decirle a Gerardo Cifuentes que no puede seguir hablando como si los demás no valieran nada. Y si usted no está de acuerdo, entonces me voy ahora mismo». Don Rubén la miró en silencio. Bajó la mirada por un segundo, como si buscara palabras que no aparecían. «Hija, yo te entiendo, pero ese hombre ha invertido aquí. No es cualquier cliente. Eso no lo hace mejor persona», respondió Valeria sin dejarlo terminar. «Usted no vio la cara de ese niño. No escuchó cómo lo humilló. No fue solo una opinión, fue una agresión. Aquí, en nuestro espacio, en nuestro turno, y si lo dejamos pasar, entonces somos parte del problema». Don Rubén se quedó callado. Sabía que tenía razón, pero también sabía que si ese hombre se enojaba, podía hablar con sus contactos, podía crear problemas, podía hacer que ese pequeño restaurante sufriera más de lo que ya sufría. «Usted decide, don Rubén», agregó Valeria, «pero yo ya decidí». No esperó respuesta. Salió de la oficina con la misma firmeza con la que había entrado. Caminó de nuevo hacia el salón, y en el trayecto se encontró con uno de sus compañeros, Leo, que le preguntó con los ojos si estaba todo bien. Valeria solo le dijo: «Voy a hacer lo correcto». Leo asintió, sin entender del todo, pero con la sensación de que esa noche sería diferente. Cuando llegó al centro del salón, todo estaba igual de tenso. Gerardo seguía en su mesa, ahora con el brazo colgado del respaldo y una pierna cruzada. Tenía una cara de fastidio, como si todo fuera una pérdida de tiempo. La mujer que lo acompañaba ya no lo miraba. El guardaespaldas ni se movía. Julián estaba sentado, con Emiliano a su lado. El niño seguía en silencio, pero ahora tenía la cabeza erguida, como si esperara que alguien hiciera lo que él, por su edad, no podía. Valeria no volvió a su mesa. Fue directo a la de Gerardo. Se paró frente a él, sin miedo, sin dudar, y con una voz firme, sin elevarla, dijo lo siguiente: «Este restaurante tiene reglas, y una de ellas es el respeto. Usted rompió esa regla desde que entró, así que le pido por favor que se retire». Gerardo abrió la boca, como si fuera a soltar una carcajada, pero no se rió. No le salió el aire. La seguridad de Valeria lo descolocó. «¿Me estás echando?» «No», dijo ella. «Lo estoy invitando a retirarse por voluntad propia, antes de que alguien más lo haga». Esa última frase pesó, y no por agresiva, sino porque era la verdad. Ya no estaba sola. Se notaba en el ambiente. Se notaba en las miradas de los demás. Ya no era una mesera enfrentando sola a un cliente arrogante. Era una mujer diciendo lo que muchos pensaban pero no decían. Era el momento en que alguien por fin trazaba una línea. Gerardo miró alrededor. Buscó apoyo. Buscó una cara amiga. No la encontró. Incluso su acompañante ya no estaba de su lado. La mujer se había levantado y estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, sin intención de defenderlo. Él tragó saliva, apretó los labios y por primera vez no contestó. Solo tomó su vaso, le dio un último trago, se levantó lentamente y miró a Valeria. «Esto va a tener consecuencias». Valeria lo miró a los ojos. «Las consecuencias ya están aquí». Gerardo soltó una risa seca, empujó la silla con el pie y caminó hacia la salida. No dijo adiós, no miró a nadie. El guardaespaldas lo siguió sin decir palabra. La mujer que lo acompañaba salió antes que él, y en cuanto la puerta se cerró, el restaurante se quedó en un silencio aún más profundo. Pero no era un silencio incómodo, era un silencio de esos que vienen después de una tormenta, de esos que dan paso a algo nuevo. Valeria, parada en medio del salón, sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Valeria seguía parada en el centro del salón, con la respiración algo agitada pero el cuerpo firme. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía que había cruzado una línea, no de las que uno debe temer, sino de esas que se cruzan cuando ya no hay vuelta atrás. Había dicho lo que tenía que decir, sin filtro, sin permiso, sin esperar aprobación. Y eso, aunque la llenaba de fuerza, también le encendía 1000 pensamientos al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera hacer o pensar algo más, la puerta del restaurante volvió a abrirse, esta vez con un golpe seco, fuerte, como si alguien la empujara sin cuidado. El sonido cortó el momento como una tijera parte una cinta. Era Gerardo. No se había ido. Había salido con toda la intención de marcharse, de irse por dignidad, o lo que sea que él pensaba que era eso. Pero afuera, algo le pasó. Tal vez el orgullo le estalló adentro.
Tal vez sintió la humillación como una quemadura. O tal vez simplemente no soportó la idea de que alguien como Valeria, una mujer, una empleada, una mesera, como él mismo lo dijo, le pusiera un alto en público, y decidió regresar. Entró caminando más rápido, con la cara roja y los dientes apretados. Sus zapatos golpeaban el piso con fuerza. La mujer que lo había acompañado ya no estaba por ahí. El guardaespaldas dudó en seguirlo, pero al final se quedó afuera. No quería meterse, tal vez porque supo que esto ya no era trabajo de seguridad. Esto era algo personal, algo torcido, algo que se venía acumulando en la mente de ese hombre desde hacía rato. Valeria lo vio entrar y no se movió. Se quedó donde estaba, como si ya supiera que esto podía pasar. Gerardo se acercó directo a ella, sin desvíos, sin rodeos. «¿Qué te crees tú para hablarme así?», soltó de golpe, con una voz más alta de lo que había usado antes. «¿Te crees una heroína? ¿Una mártir? ¿Qué? ¿Porque un cliente no te pareció respetuoso, ya puedes jugar a ser la dueña del lugar?» Valeria no dijo nada. Lo dejó hablar. Lo dejó sacar todo. «Te pasaste de la raya, niña. Esto no se queda así. Yo soy un hombre respetado en esta ciudad. Tengo amigos, contactos. Yo ayudo a negocios como este a crecer. ¿Y tú vienes a humillarme? ¿Tú?» Julián se levantó de nuevo. Esta vez no fue lento. Fue rápido, directo, decidido. Emiliano lo miró con los ojos bien abiertos. Julián no gritó, no corrió. Solo se puso de pie y caminó hacia Valeria. Se paró justo a su lado. «Basta», dijo sin mirar a Gerardo. Ya fue suficiente. Gerardo giró hacia él, como si lo acabara de notar. «¿Y tú? ¿Todavía tienes algo que decir? ¿No te bastó con meter a tu hijo en medio de esto?» Ahí sí el restaurante entero se sacudió. Hubo un suspiro general. Un par de clientes se levantaron. La pareja joven que había estado en silencio ya no pudo más. El chico, con voz clara, dijo: «No tiene derecho a hablar así». Otra mujer, en la mesa del fondo, gritó: «Ya váyase». Gerardo miró alrededor, confundido. Por primera vez notó que nadie estaba con él, que todos estaban contra él. Y eso, para alguien como él, dolía más que cualquier golpe. Nadie lo respetaba en ese momento. Nadie lo admiraba. Era solo un hombre gritando solo en medio de una sala llena de gente harta de verlo. Julián dio un paso al frente. Estaba a medio metro de Gerardo. No había miedo en sus ojos, solo verdad. «Mi hijo es más fuerte que usted, señor Cifuentes. Lo ha sido desde el primer día que enfrentó este mundo con una silla en vez de piernas. No lo meta en su frustración. No proyecte en él lo que no puede soportar de usted mismo». Gerardo abrió la boca, pero ya nadie lo escuchaba. Valeria levantó la mano y le habló al restaurante entero. Ya no solo a Gerardo. «No tenemos por qué soportar más esto. Ni aquí, ni en ningún lado. Esto no es un escándalo. Esto es poner límites». Una señora aplaudió. Primero una, después otra, y luego otra mesa. En segundos, el aplauso llenó el restaurante. No fue escandaloso, no fue exagerado, fue firme, fue claro. Gerardo no sabía qué hacer. Miró alrededor, como buscando la salida, pero no de la puerta. Buscaba una forma de recuperar su poder, y no la encontró. Don Rubén salió desde la cocina. Había escuchado todo desde atrás. Caminó despacio, serio, sin expresión. Se paró detrás de Valeria y Julián, y le habló directo a Gerardo. «Señor Cifuentes, retírese, por favor». Gerardo no contestó. Solo miró al encargado con los ojos bien abiertos. Era la última ficha que pensó que estaría de su lado. Y ya ni esa tenía. Dio un paso atrás, luego otro, y sin decir palabra, se giró y caminó hacia la salida. El restaurante entero lo vio irse. Esta vez sí. Valeria bajó los brazos. Julián se pasó la mano por la cara. Emiliano seguía en su lugar, mirando todo con esa mezcla de sorpresa y alivio. Lo que nadie había querido provocar, finalmente pasó. Y no fue con violencia, fue con firmeza, con unidad, con valentía. Valeria respiró por primera vez en minutos, y en su pecho, algo se desatoró. La puerta se cerró con un golpe seco. Fue como un portazo sin fuerza pero con intención. La madera hizo un sonido sordo que se quedó rebotando por todo el lugar, como si no quisiera apagarse. Y después de eso, nada. Un silencio total, tan espeso que se podía escuchar hasta el leve crujido del mantel bajo los dedos de alguien que lo apretaba sin darse cuenta. Ni un plato sonaba, ni un cubierto, ni una voz, nada. Era como si el restaurante entero hubiera dejado de respirar. La música de fondo seguía. Una canción lenta, instrumental, que no pegaba con lo que acababa de pasar, pero que en ese momento parecía puesta a propósito. Una melodía suave que sonaba bajito,
entre triste y calmada, como si tratara de acompañar el silencio sin romperlo. No llenaba el lugar, solo flotaba. Valeria no se había movido de donde estaba. Seguía de pie, con los brazos caídos, mirando la puerta cerrada. No tenía expresión en la cara, ni orgullo ni tristeza. Era como si aún estuviera procesando todo lo que había pasado. Su cuerpo seguía derecho, pero por dentro sentía que todo le temblaba, no de miedo, sino de emoción contenida, de esa mezcla de todo junto: rabia, alivio, cansancio, nervios. Julián seguía a su lado, pero ahora lo único que quería era volver a la mesa con su hijo. Lo miró un segundo, le dio una pequeña palmada en el brazo a Valeria, como diciendo: «Hiciste lo correcto», sin tener que decirlo, y regresó con Emiliano. Caminó despacio, sin necesidad de prisa, como si el tiempo hubiera perdido su ritmo. Cuando se sentó de nuevo, Emiliano lo miró con los ojos más grandes que nunca. No le dijo nada, solo estiró la mano y la puso sobre la de su papá. Fue un gesto sencillo, sin palabras, pero con un peso enorme. Julián le apretó los dedos suavemente. Le hubiera gustado decirle muchas cosas, explicarle lo que había pasado, decirle que no todos los adultos son como ese hombre, pero no hizo falta. Ese pequeño apretón de manos ya era suficiente por ahora. Una mujer en la mesa del fondo, la que había gritado antes, se acomodó en su asiento y miró a su alrededor. Se notaba en su cara que no sabía si seguir comiendo o si levantarse y aplaudir otra vez. Un niño de unos 7 años, en otra mesa, le preguntó a su mamá qué había pasado. La mamá se agachó y le dijo algo bajito al oído. El niño asintió y volvió a su jugo. No hizo más preguntas. Don Rubén, el encargado, estaba parado cerca de la barra. Se pasó la mano por la cabeza calva como si tratara de sacudirse algo. Miró a Valeria con una mezcla de respeto y preocupación. Sabía que lo que ella hizo fue valiente, y también sabía que eso traería consecuencias. Pero en el fondo, muy en el fondo, sentía que había hecho lo que él no se atrevió. Valeria giró despacio y empezó a caminar hacia la cocina. No dijo nada, no buscó contacto visual con nadie, solo quería un momento sola, un momento para respirar, para soltar todo eso que había aguantado sin dejar que se notara. Pasó junto a la mesa de Julián, y aunque no se miraron directamente, él la sintió pasar. Sabía que necesitaba su espacio. Detrás de ella, el restaurante todavía estaba en pausa. Era como si todos tuvieran miedo de romper ese momento, como si un ruido fuerte pudiera estropear algo sagrado, porque eso era lo que acababa de pasar, aunque nadie lo dijera así, algo sagrado. Una verdad que alguien se atrevió a decir en voz alta, frente a todos. Y cuando alguien hace eso, el mundo se detiene un ratito para escuchar. Valeria entró a la cocina y cerró la puerta con cuidado. Se apoyó contra la pared y soltó el aire que llevaba adentro desde hacía minutos. Le temblaban las piernas, las palmas de las manos estaban húmedas, y de repente sintió que los ojos se le llenaban. No lloraba por tristeza, era otra cosa. Era como si todas las emociones se hubieran juntado al mismo tiempo y ya no pudieran quedarse quietas. Leo, el compañero de cocina, se le acercó sin decir nada. Le puso una botella de agua en la mano y le dio un golpecito suave en el hombro. Ella sonrió sin mostrar los dientes. Era una sonrisa leve, apagada, pero real. Se limpió los ojos rápido, tomó un trago de agua y suspiró fuerte. «¿Todo bien?», preguntó Leo en voz baja. «No lo sé», respondió ella, «pero lo hice, y no me arrepiento». Leo asintió. No dijo más. Volvió a sus sartenes, pero con otra actitud. Esa noche, el respeto en esa cocina se ganó de una forma distinta. Afuera, poco a poco, el restaurante empezó a moverse otra vez. Una cuchara cayó sin querer sobre un plato. Alguien tosió. Otro cliente pidió servilletas. El ruido regresaba como cuando el motor de un coche vuelve a arrancar después de un rato apagado. No era el mismo ambiente. No podía serlo, pero el lugar comenzaba a recuperar su ritmo. Julián le pidió a Emiliano que siguieran con la cena. El niño no contestó, pero estiró la mano para agarrar el pedazo de pizza que había quedado frío. Julián también comió, no por hambre, sino por normalidad, como una forma de decir, seguimos adelante. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un cliente, uno que estaba sentado cerca de la puerta, se levantó con su celular en la mano. Sin que nadie se diera cuenta, había grabado parte del momento. No todo, pero sí lo suficiente. El video no tenía gritos, no tenía golpes. Solo tenía la voz de Valeria diciendo lo que dijo, la cara de Gerardo girándose a mirar, y el silencio que vino después. Lo subió a redes sociales sin mucho pensar. Solo puso,
Una mesera le dio una lección a un tipo que se sentía dueño del lugar. Valiente. En cuestión de minutos, el video empezó a moverse. Uno lo compartió, luego otro. Y así, como una chispa, empezó a recorrer las pantallas de gente que ni siquiera sabía dónde quedaba ese restaurante, pero que entendió perfecto lo que había pasado. Aún nadie dentro del local lo sabía. Todavía no, pero algo más se estaba moviendo allá afuera. El restaurante ya había empezado a moverse otra vez, como un motor que vuelve a tomar ritmo poco a poco. Las cucharas volvían a tocar los platos, las conversaciones regresaban de a poquito, y las risas tímidas se asomaban como quien se asoma a ver si ya es seguro salir. Julián le hablaba bajito a Emiliano mientras le cortaba un pedazo de pizza. En otra mesa, una pareja compartía un postre sin quitarle el ojo a la puerta, todavía un poco nerviosos, pero con la sensación de que todo ya estaba mejor. Valeria seguía en la cocina, sentada sobre una caja vacía, tomando agua. Leo le había dejado un par de toallas limpias para que se secara el sudor de las manos. Se sentía tranquila, pero no del todo. Era esa calma rara que uno siente después de una tormenta, como si supiera que lo peor ya pasó, pero no estuviera 100% segura. Y tenía razón. En la calle, Gerardo no se había ido a casa. Estaba dentro de su coche, un SUV negro con los vidrios polarizados, el motor encendido y la radio apagada. Respiraba agitado. No hablaba, pero en su cabeza todo era ruido. No soportaba la idea de haberse ido así, por la puerta chica, como si lo hubieran echado como a cualquiera. Su ego no se lo permitía. Para él, eso no era solo una escena en un restaurante. Era una ofensa a su nombre, a su poder, a todo lo que él decía representar. Sacó su celular, lo desbloqueó con rabia y empezó a marcar. Primero llamó a alguien que trabajaba en el gobierno municipal, luego a un abogado que solía sacarlo de problemas, después a un socio que tenía contactos con medios locales. A cada uno les contó su versión, exagerando todo, quitándose la culpa, inventando detalles. Decía que fue atacado, que lo humillaron, que lo discriminaron por ser empresario, que una mesera con ínfulas de justiciera lo había insultado delante de su gente, y que necesitaba hacer algo ya. Su plan era simple: hacer ruido, ensuciar el nombre del restaurante, presionar con palabras, con llamadas, con rumores. Quería que lo que pasó esa noche no quedara en una anécdota, sino en una advertencia, para que nadie más se atreviera a hacerlo quedar mal en público. Y lo empezó a hacer. A los 20 minutos de haberse ido, ya había publicado en su cuenta personal un mensaje largo, con foto incluida, donde decía que fue víctima de trato grosero, falta de respeto y agresiones verbales por parte del personal del restaurante La Esquina de Rubén. Escribió que no lo atendieron como cliente frecuente, que lo discriminaron, que se sintió amenazado. Usó palabras como ataque directo, ambiente inseguro y personal sin preparación. Todo inventado. Pero lo más peligroso fue lo que vino después. Muchos de sus contactos, esos que no sabían lo que había pasado en verdad, empezaron a compartir su mensaje. Algunos periodistas que le debían favores lo retuitearon. Una cuenta de chismes locales puso una historia rápida, tipo: empresario denuncia agresión en restaurante popular. Y como el algoritmo no tiene moral, todo empezó a crecer. En minutos, la historia se volvió ruido. Mientras tanto, dentro del restaurante, nadie sabía lo que estaba pasando afuera. Valeria salió de la cocina con los hombros un poco más sueltos. Leo la empujó con el codo y le dijo, medio en broma, que ahora era la nueva heroína del barrio. Ella se rió leve, pero le dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Julián la vio pasar y le sonrió. Emiliano también. Esa sonrisa le supo a abrazo. Todo parecía tranquilo. Pero entonces, una de las meseras más jóvenes, Mariana, se acercó a Valeria con cara rara y el celular en la mano. «Val, tienes que ver esto», dijo con voz bajita, casi como si no quisiera que se oyera. Valeria agarró el teléfono. Lo miró. Sintió cómo el estómago se le encogía de golpe. Ahí estaba, la publicación de Gerardo, su foto, su texto, su versión torcida de los hechos, y los comentarios, llenos de gente opinando sin saber. Algunos lo defendían, otros empezaban a criticar el restaurante. Un par preguntaban por la mesera conflictiva, y aunque también había quien no le creía, el problema ya estaba andando. Valeria no sabía qué decir. Don Rubén también lo vio, y lo primero que hizo fue soltar un bufido y apoyarse sobre la barra. «Esto va a traer problemas», dijo. «Ya los trajo», respondió Valeria sin pensarlo 2 veces.
Los clientes no se habían enterado todavía, pero eso no iba a durar mucho. En cualquier momento alguien iba a sacar su celular, ver las redes, juntar las piezas y empezar a preguntar. Y si los medios locales se metían, podía venir prensa, cámaras, entrevistas forzadas, y todo por haber hecho lo correcto. Don Rubén caminó de un lado al otro como león enjaulado. Tenía el teléfono en la mano, dudando si llamar a alguien. Le ofreció a Valeria que se fuera temprano, que él podía cubrir lo que faltaba. Pero ella dijo que no iba a esconderse, que no había hecho nada malo. Julián, desde su mesa, notó que algo pasaba. Se levantó, se acercó y preguntó. Valeria le mostró el celular. Julián lo leyó en silencio. No se sorprendió, casi lo esperaba, porque gente como Gerardo no sabe perder, y mucho menos en público. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó. «No lo sé», respondió ella, «pero no voy a borrar lo que pasó esta noche, y menos por él». Julián la miró con respeto. Le puso una mano en el hombro. «Lo que hiciste fue valiente, y aunque ahorita se vea oscuro, al final se va a saber la verdad». Valeria quería creerle, pero aún no lo sabía. Esa noche, mientras el restaurante seguía funcionando y los platos volvían a salir de la cocina como si nada, en las redes se estaba armando otra batalla, una que nadie del lugar había provocado, una que no se peleaba con palabras frente a frente, sino con comentarios malintencionados y publicaciones llenas de mentiras. Gerardo no había ganado con gritos, pero ahora quería hacerlo con ruido, y lo peor, era solo el principio. El celular de Mariana seguía en la mano de Valeria, pero ella ya no lo estaba mirando. Tenía la vista fija en un punto cualquiera del piso. Ni siquiera parpadeaba, como si ese golpe de leer lo que había publicado Gerardo la hubiera dejado en pausa. Don Rubén seguía caminando en círculos, mascando aire, sin saber si tomar el teléfono, llamar a alguien, borrar comentarios, o simplemente fingir que no estaba pasando nada. Julián se quedó ahí, parado, con una mano en el hombro de Valeria, tratando de encontrar las palabras correctas, pero no las sabía. Nada de lo que dijera podía arreglar la forma en la que ella se sentía, porque no era solo un problema en redes sociales, era una injusticia, una de esas que te hacen pensar que hiciste mal por haber hecho bien. Emiliano lo miraba desde la mesa, esperando con los ojos muy abiertos. No preguntaba, pero se notaba en su carita que sabía que algo no iba bien. Julián respiró hondo, miró alrededor. El restaurante ya se había relajado un poco, pero ese momento de calma que habían logrado se empezaba a agrietar otra vez. Algunos clientes ya estaban mirando sus teléfonos. Una pareja revisaba algo en voz baja y luego se quedaban en silencio. El murmullo empezaba a regresar, pero no era el de las conversaciones normales. Era ese ruido bajito, lleno de confusión, como cuando la gente empieza a sospechar que algo feo se está cocinando. Y entonces, Julián tomó una decisión. No fue algo que planeó. No lo pensó mucho. Solo supo que no podía quedarse callado. No esta vez. No después de todo lo que había visto, lo que había sentido, lo que había hecho Valeria por él y por Emiliano. Así que se separó de ella. Le devolvió el celular a Mariana con cuidado. Se acomodó la camisa y caminó al centro del restaurante. Se paró justo entre las mesas. No era un lugar preparado para hablar en público. Nadie le había dado un micrófono, ni un lugar elevado, ni un aplauso de entrada. Pero ahí estaba, solo, de pie, con el corazón latiéndole en el cuello. Se aclaró la garganta. «Perdón», dijo, levantando un poco la voz. «Perdón por interrumpir, pero necesito decir algo». Un par de personas lo miraron. Algunos dejaron de masticar, otros bajaron el celular. El murmullo se detuvo despacito. Valeria lo miró con los ojos bien abiertos. No se lo esperaba. «Mi nombre es Julián. Estaba aquí, cenando con mi hijo, cuando todo esto empezó», continuó. «Y creo que ya todos sabemos a lo que me refiero». Nadie habló, nadie lo interrumpió. «Esta noche venimos a celebrar. Mi hijo se esforzó mucho por un proyecto en la escuela. Quiso venir aquí porque este lugar siempre nos ha hecho sentir cómodos. Bienvenidos, normales». Hizo una pausa. La voz le tembló un poco. Se pasó la mano por la cara, como si se quitara el sudor, pero era más para ganar tiempo. Pero lo que pasó nos recordó que hay gente allá afuera, y adentro también, que no sabe ver más allá de una silla de ruedas. Gente que cree que la diferencia es un estorbo, que se burla, que humilla. Todos seguían en silencio. El ambiente se había llenado de algo nuevo, respeto. «Y lo que más duele no es lo que dicen», agregó. «Lo que más duele es cuando todos lo escuchan, y nadie dice nada». Ahí,
La voz ya no le tembló. Sonó fuerte, sonó clara, pero hoy no fue así. Hoy una mujer dijo lo que nadie se atrevía. Lo dijo sin miedo. Se paró frente a un hombre que tiene poder, dinero, influencia, y lo enfrentó con la verdad, con dignidad, con coraje, y no para hacérsela valiente. Lo hizo por mi hijo, lo hizo por mí, lo hizo por todos. Volteó a ver a Valeria. Y ahora que ese mismo hombre está allá afuera, inventando historias, queriendo ensuciar su nombre y el de este lugar, yo no voy a quedarme callado. Se metió la mano al bolsillo, sacó su celular, lo levantó en alto y dijo: yo estuve aquí. Yo vi todo, y si él puede escribir lo que quiera, yo también. Pero yo voy a contar la verdad. Valeria se tapó la boca con una mano. Tenía los ojos brillosos, no de tristeza, de sorpresa, de gratitud. Julián abrió su aplicación de redes sociales y, sin pensarlo 2 veces, comenzó a escribir. Parado, sin volver a su mesa, con los dedos temblorosos, escribió palabra por palabra lo que había pasado, lo que escuchó, lo que vivió, sin insultos, sin exageraciones, solo la verdad. Una clienta, que hasta ese momento había estado en silencio, se levantó también. Dijo: yo también lo vi. Si lo necesitas, yo doy mi testimonio. Otra señora, más lejos, agregó: yo tengo un video. Grabé un pedacito cuando el tipo empezó a levantar la voz. Leo salió de la cocina con su teléfono en la mano. Mi primo trabaja en prensa. Si le mandan esto, lo va a mover rápido. Y de pronto, sin que nadie lo pidiera, el restaurante entero empezó a hacer algo que nadie se esperaba: a unir fuerzas, a escribir, a publicar, a defender. Valeria no podía creer lo que veía. Don Rubén, que estaba parado al fondo, se cruzó de brazos y dijo en voz alta: pues si nos van a atacar por defender lo correcto, que lo hagan sabiendo que aquí no nos quedamos callados. Julián terminó de escribir, publicó, y en segundos los teléfonos empezaron a vibrar. El algoritmo, que antes había favorecido a Gerardo, ahora se empezaba a llenar de la otra cara de la historia, la real, la que tenía nombres, rostros, detalles, emociones. Una mujer joven, con lentes y laptop abierta, alzó la vista. Ya lo están compartiendo. Mira, ya va con 500 comentarios. Valeria soltó el aire como si llevara un siglo sin respirar. Julián volvió a su mesa. Emiliano lo miró con los ojos llenos de orgullo. Le sonrió y le dijo: ¿eso fue como una batalla? Julián se rió bajito. Algo así. Y aunque aún no sabían lo que vendría después, en ese momento, todos supieron que no estaban solos. No pasó ni un minuto desde que Julián terminó de hablar cuando alguien aplaudió. Fue un solo aplauso, aislado, tímido, pero lleno de intención. Salió de una mujer que estaba sentada cerca de la ventana, con una blusa azul y el cabello recogido. Ella fue la primera. Aplaudió una vez, luego otra, luego otra. Nadie le siguió al instante, pero ya había abierto una puerta. Después, un hombre de camisa a cuadros, sentado en una mesa familiar, se incorporó medio cuerpo, miró a su alrededor como preguntando si estaba bien hacerlo, y también aplaudió. Fue más fuerte, más decidido. Y entonces, sin que nadie lo organizara, sin que nadie lo indicara, el restaurante entero empezó a sumarse, uno tras otro. Palmadas limpias, sinceras, sin protocolo. No eran aplausos de teatro, eran esos aplausos que salen del pecho, los que no se dan por costumbre, sino por respeto, por convicción, por ese impulso que uno siente cuando ve algo que no puede dejar pasar. Valeria, desde donde estaba, se quedó helada. No sabía si moverse, si llorar, si reír. Solo se quedó ahí, en medio de todo, recibiendo un reconocimiento que nunca pidió. Su mirada buscó a Julián, que ya estaba otra vez junto a Emiliano. El niño también aplaudía, con una sonrisa chiquita, sin ruido, con las manitas apretadas pero firmes. En el fondo, cerca de la barra, don Rubén también empezó a aplaudir. No con fuerza, pero con orgullo, como quien reconoce que alguien hizo lo que él no se atrevió. Y sin decir una sola palabra, se acercó a Valeria y le colocó una mano en el hombro. Un gesto simple, pero tan cargado que ella sintió un nudo en la garganta. Los meseros, los cocineros que asomaban la cabeza desde la cocina, los clientes de la mesa larga que al principio solo veían sin meterse, todos estaban ahí. Todos miraban a Valeria con respeto, como si se acabaran de dar cuenta de que, sin quererlo, ella había hecho algo más grande que servir una cena. Había levantado la voz por todos, y en ese mismo instante,
En algún rincón de Internet, el video que grabaron un par de clientes ya había empezado a moverse. No eran tomas profesionales. No se veía perfecto, pero se escuchaba. Se veía el momento exacto en que Gerardo soltaba el comentario grosero. Se veía la cara de Emiliano bajando la mirada. Se veía a Valeria acercarse, hablarle de frente, pedirle que se retirara. Y lo mejor, se veía cómo él salía del restaurante con la cabeza baja, solo, mientras ella se quedaba. El título del video era simple: cuando una mesera pone en su lugar a un millonario prepotente. Y eso fue suficiente para que empezara a compartirse por todos lados. Primero por la zona, luego por grupos de vecinos, luego por cuentas de noticias locales. Luego, alguien con muchos seguidores lo compartió y ahí explotó. En cuestión de una hora, ya tenía miles de reacciones, comentarios, gente contando sus propias experiencias, usuarios defendiendo a Valeria, otros criticando a Gerardo por haber querido manipular la historia. Pero dentro del restaurante, todo eso aún no se sabía. Lo que se vivía ahí era otro tipo de viralidad, no la de las redes, era la del corazón, la del boca a boca, la de las miradas, la de los gestos. Una señora, ya mayor, se acercó a Valeria y le dijo con voz bajita: «Gracias por no haberse quedado callada, mija. Ojalá hubiera más como usted». Valeria solo pudo asentir. Le temblaba el pecho. Luego, una joven con su mamá le preguntó si podían tomarse una foto con ella. Valeria se rió, sin creer que eso estuviera pasando, pero accedió. Se tomaron la foto, no para subirla, sino para tenerla como recuerdo. Un niño, más o menos de la edad de Emiliano, se acercó con una hoja doblada donde había hecho un dibujo rápido con crayones que traía en su mochila. Era un corazón y un letrero que decía: «Gracias, señora valiente». Se lo dio en silencio, y Valeria no pudo evitar abrazarlo, aunque fuera solo un segundo. Julián y Emiliano seguían en su mesa. El niño le preguntó: «¿Y si él regresa?». Julián lo miró y le dijo algo que no tenía que sonar perfecto, solo sincero: «Ya no va a poder hacer daño. No aquí. No mientras haya gente que no lo permita». Y esa frase, aunque simple, se le quedó grabada. En la cocina, Leo sacó su celular. Vio que el video ya estaba en todos lados. Se lo mostró a uno de los ayudantes, que soltó un «no manches», con los ojos bien abiertos. Salieron corriendo a contárselo a Valeria. «Val», le dijo Leo agitado, «ya está en redes. Todo mundo lo está viendo. Tú estás en todos lados». Valeria agarró el celular, lo miró incrédula, leyó comentarios, vio los números subiendo. Gente diciendo: «Yo también pasé algo así. Gracias por no callarte. Necesitamos más personas como tú». Don Rubén se acercó y, esta vez, no con cara de preocupación, sino con una sonrisa honesta, le dijo: «Tú no salvaste solo una noche, Valeria. Salvaste el alma del restaurante». Y no lo dijo por exagerar, lo dijo porque lo sentía. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Gerardo ya se daba cuenta de que su versión no estaba funcionando, que su intento por controlar la narrativa se había ido al piso, que su nombre ya no inspiraba respeto, sino rechazo, que ya no tenía el control, y todo había empezado con una mujer que decidió no quedarse callada. Pero eso, ellos todavía no lo sabían. Solo estaban ahí, en ese restaurante cálido, con olor a pan y a pizza, compartiendo miradas, sonrisas, lágrimas discretas y un silencio distinto. Un silencio que ya no pesaba, sino que abrazaba. Valeria todavía no soltaba el celular. Sus ojos se movían rápido, leyendo los comentarios uno tras otro. No se trataba de los likes ni de volverse famosa. Lo que le sorprendía era ver tanta gente que se sentía tocada, tan rápido, por algo que pasó en un restaurante pequeño, con luces cálidas y olor a salsa de tomate. No era solo su historia. Ahora, parecía que muchos la hacían suya. Gente que contaba que los habían callado, que los habían hecho sentir menos. Personas que nunca habían escrito nada en redes. Y de pronto, ahí estaban, abriéndose. Leo seguía al lado de ella, con el celular también vibrando sin parar. La cuenta del restaurante, que casi nunca pasaba de unas pocas publicaciones de platos del día, ahora se llenaba de mensajes nuevos cada minuto. Felicitaciones, preguntas, propuestas, entrevistas. La noche que empezó como cualquier otra estaba tomando un camino que nadie había previsto. Julián notó el cambio. Vio cómo los celulares en otras mesas empezaban a sonar, cómo algunos clientes se levantaban y se acercaban con una mezcla de emoción y sorpresa. Se sentía algo en el aire, como si el lugar entero empezara a girar distinto.
Emiliano se dio cuenta también. Miraba a su papá con cara de asombro, como si no supiera si estaban en una película o en la vida real. Y entonces entró alguien. La puerta del restaurante se abrió de golpe, pero no fue un portazo ni una entrada agresiva. Fue rápida, sí, pero con urgencia más que con rabia. Nadie esperaba a nadie. Ya eran cerca de las 11:30 de la noche. El último turno de cocina se estaba cerrando. Los platos sucios se apilaban en la tarja y los clientes poco a poco terminaban sus cenas. Pero la persona que entró no era un cliente cualquiera. Era una mujer de unos 40 y tantos, alta, con el cabello recogido, traje claro, sin maquillaje exagerado. Caminaba con paso firme, con el celular aún en la mano. Todos la notaron, pero no por su ropa o por su presencia física. Era por la actitud, esa forma de caminar de alguien que llega sabiendo exactamente lo que está buscando. Pasó directo entre las mesas, sin mirar a nadie, hasta que encontró a Valeria. ¿Tú eres Valeria?, preguntó. Valeria asintió, sin entender nada. Soy Laura Cifuentes, dijo la mujer, y el apellido hizo que varios tragaran saliva. Soy accionista mayoritaria de Grupo Aldamar. Y sí, soy hermana de Gerardo. El lugar se congeló por segunda vez esa noche. Valeria se quedó helada. No sabía si moverse, si decir algo, si pedir que llamaran a seguridad. Leo abrió los ojos como platos. Julián, desde su mesa, ya estaba de pie otra vez, como por reflejo. Pero Laura levantó una mano, suave, como pidiendo calma. Tranquila, dijo. No vengo a defenderlo. La tensión bajó un poco, pero no del todo. Vi el video, vi lo que hizo, y ya era hora de que alguien lo enfrentara. Valeria no entendía qué estaba pasando. Él publicó una versión falsa, continuó Laura. Lo supe en cuanto lo leí, porque no es la primera vez que lo hace. En la empresa también lo hizo, muchas veces, contra empleados, contra proveedores, contra socios. Pero siempre se salía con la suya porque los demás callaban. Hizo una pausa. Pero tú no callaste, y eso cambió todo. Valeria la miraba sin moverse. Hace 6 meses, siguió Laura, lo sacamos del Consejo de Administración por comportamiento inapropiado, pero lo hicimos en silencio, para proteger el apellido, para evitar escándalos, para cuidar la imagen. Y ahora entiendo que fue un error. El silencio lo hizo más fuerte, lo hizo más peligroso. Se acercó un paso más. Lo que hiciste no solo ayudó a ese niño, ni solo a este restaurante. Ayudaste a limpiar un pedazo de algo que ya olía podrido desde hace tiempo. Valeria no sabía qué decir. Sentía la garganta cerrada, como si no pasara ni una gota de aire. Y quiero que sepas, dijo Laura, con voz clara, fuerte, sin titubear, que a partir de este momento, Gerardo Cifuentes tiene prohibido pisar cualquier establecimiento que forme parte de nuestro grupo. Restaurantes, hoteles, oficinas. Y voy a hacer pública su expulsión del consejo. Esta vez no va a esconderse detrás del apellido. Una pareja empezó a aplaudir de nuevo. No por show, por respeto, por justicia. Por lo que muchos habían soñado ver, y pocas veces pasaba, que alguien con poder hiciera lo correcto, aunque le doliera. Porque sí, se notaba que le dolía. Laura hablaba con decisión, pero con un cansancio viejo en los ojos. Valeria no reaccionaba. Laura sacó una tarjeta del bolso. Se la puso en la mano. Y si en algún momento necesitas ayuda legal, respaldo, o lo que sea, llama. Después de eso, giró sobre sus tacones y se fue. Así, sin esperar más aplausos ni cámaras. Salió como entró, sin pedir permiso. Dentro del restaurante, el silencio duró unos segundos más. Nadie hablaba, nadie se movía, hasta que Leo soltó un «¡Órale!» bajito, y entonces todos empezaron a reaccionar. Era como si por fin alguien hubiera emparejado la balanza, como si la historia hubiera encontrado su propio equilibrio. Julián volvió con Emiliano. El niño lo miró con los ojos llenos de emoción. ¿Esa señora era la jefa del malo? Julián se rió. Algo así. Valeria seguía ahí, con la tarjeta en la mano, sin saber bien qué hacer. Leo le pasó un vaso de agua. Ella lo aceptó. Dio un trago. Cerró los ojos un segundo. Y por primera vez en toda la noche, se sintió libre de verdad. El vaso de agua en las manos de Valeria temblaba un poco, pero no era por miedo. Era por lo que acaba de pasar. Por la mezcla de sorpresa, alivio e incredulidad. Tener ahí, frente a ella, a la hermana de Gerardo, la accionista mayoritaria, alguien que normalmente vive en otro mundo, con ropa cara y chofer esperándola en doble fila, fue como ver una escena sacada de una película. Solo que no era actuación.
Había pasado de verdad. Leo seguía junto a ella, con el celular vibrando como loco en el bolsillo, pero ya ni lo sacaba. No quería perderse ni un segundo de lo que seguía. En el fondo, varios clientes todavía comentaban lo que Laura había dicho. Nadie estaba gritando ni grabando como locos. No, era más bien un ambiente de respeto, como cuando sabes que estás viviendo algo que merece silencio, algo que no pasa todos los días. Valeria apretó la tarjeta que Laura le dejó como si fuera una especie de escudo. No sabía si la iba a usar algún día, pero tenerla ahí le daba un poco de paz, un respaldo inesperado, un cierre a toda esa presión que había cargado durante la noche. Porque sí, hablar con firmeza frente a alguien como Gerardo era una cosa, pero saber que esa voz había generado movimiento real, eso era otra muy distinta. Don Rubén salió desde la cocina, con una cara que mezclaba orgullo, cansancio y un poquito de miedo. Se notaba que todo lo que había pasado lo tenía sacudido. Caminó hasta donde estaba Valeria, se quitó la gorra que siempre llevaba puesta en el turno de noche y sin decir mucho, la miró con sinceridad. «No sé qué va a pasar con todo esto», le dijo, bajito, para que solo ella lo oyera. «Pero hiciste lo correcto, y si las cosas se complican, yo te respaldo. Ya está dicho». Valeria asintió. No le salía a hablar todavía. Julián y Emiliano seguían en su mesa. El niño estaba con los codos en la mesa, la cabeza entre las manos, como si estuviera viendo una serie de televisión en vivo. Julián, en cambio, solo lo miraba con una sonrisa de lado, de esas que salen cuando ya estás cansado, pero el alma te late de orgullo. La puerta del restaurante se quedó cerrada por unos minutos. Todo parecía calmarse. Valeria por fin volvió a moverse. Caminó hacia la barra y dejó el vaso a un lado. Leo le alcanzó una servilleta. Ella la agarró, pero la soltó rápido. No quería ponerse a llorar ahí mismo, y ya sentía que las lágrimas estaban buscando la salida. Y entonces, otra vez, la puerta volvió a abrirse. Fue una entrada lenta, no como la de Laura, ni como la de Gerardo. Esta fue distinta, más tranquila, más casual, como si quien entraba no supiera del todo lo que se estaba encontrando. Era una mujer, de unos 50 y algo, con el cabello entrecano, suelto, lentes sencillos, una bolsa de tela colgando del hombro y un suéter gris claro. No tenía la pinta de empresaria, ni de celebridad, ni de política. Pero apenas entró, varias personas la reconocieron al instante. «¿Es ella?», dijo uno en voz baja. «Si es, ¿de verdad? No inventes». La mujer que acababa de entrar era Teresa Huerta, locutora, periodista, escritora, activista, una mujer que muchos conocían por sus entrevistas valientes en la radio, sus reportajes donde defendía a trabajadores comunes y sus columnas donde se atrevía a decir lo que otros no. No tenía redes llenas de selfies ni cuentas con millones de seguidores, pero lo que decía siempre tenía peso, y más de una vez había ayudado a personas que habían sido calladas o pisoteadas por gente con más poder. Valeria no la reconoció al principio. Fue Leo quien le susurró al oído con los ojos pelones: «Val, es Teresa Huerta». Valeria giró la cabeza rápido, la miró, y se quedó helada. Teresa caminó tranquila entre las mesas, saludó con la cabeza a un par de personas, se acercó a don Rubén, que se quedó tieso, le dijo algo bajito, y él, sin dudar, señaló hacia Valeria. La periodista asintió y fue directo hacia ella. «Buenas noches», dijo, sin rodeos. «Soy Teresa Huerta. No quiero interrumpir más de lo necesario, pero necesito hablar contigo». Valeria se limpió las manos en la parte delantera del pantalón y asintió, sin decir nada todavía. «Vi el video», continuó Teresa, «y vi todo lo que se armó después, pero más allá de eso, me importas tú. ¿Estás bien?». Valeria dudó un segundo, y luego dijo la verdad. «No lo sé, creo que sí, pero todo esto fue mucho». Teresa asintió. «Lo que hiciste fue enorme, y quiero ayudarte a que esto no se quede solo en una publicación viral. Quiero contar tu historia como debe ser contada, con contexto, con detalle, con verdad, sin amarillismo». Valeria parpadeó, sorprendida. «¿A mí? A ti, y al niño, y a su papá, y a este restaurante, a todos los que decidieron no quedarse callados». La periodista sacó una pequeña libreta del bolso. Ni grabadora, ni cámara, ni luces. Solo una libreta y un bolígrafo. «¿Me permites?». Valeria se quedó en silencio unos segundos. Miró a Julián. Él la miraba también, desde lejos. Asintió, como diciendo: «Hazlo». Ella respiró profundo y luego respondió: «Está bien». Teresa se sentó con ella en la barra.
Nada de entrevistas formales. Solo una conversación entre dos personas que entienden lo que es enfrentar cosas más grandes que uno mismo. Y en ese momento, con las luces cálidas del restaurante aún encendidas, con los platos sin recoger, con la cocina apagando fogones y los clientes recogiendo sus cosas, empezó a escribirse algo más grande que todo lo que había pasado esa noche. No una historia de escándalo, sino una historia de verdad. Valeria tenía frente a ella a una periodista que conocía de nombre, de haberla oído en la radio, de haber leído alguna columna suya que a veces compartían en redes, pero nunca pensó que la tendría ahí, con una libreta abierta y una mirada seria pero cálida, interesada de verdad en escucharla. Teresa Huerta no hablaba con prisa, no interrumpía, no metía palabras que sonaban importantes, solo le preguntaba cosas simples: ¿qué había pasado? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué reaccionó como lo hizo? Valeria contestaba con pausas, con cuidado, tratando de recordar todo tal como ocurrió. No quería exagerar. No quería que la historia se volviera más grande que lo que realmente fue. Y sin embargo, ya lo era. Mientras hablaban, el restaurante seguía en ese estado raro donde el cansancio se mezcla con la emoción. Algunos clientes ya se habían ido, otros se quedaron, no tanto por la comida, sino porque sentían que estaban siendo testigos de algo especial. Don Rubén caminaba con tazas de café que ofrecía sin cobrar, como para agradecer que la gente se hubiera quedado hasta el final. Julián se mantenía cerca de Emiliano, que ya se veía más relajado, pero seguía atento a todo lo que pasaba. El niño había dibujado a Valeria en una servilleta, con capa de superheroína. Leo fue quien lo notó primero. Estaba revisando su celular, ya con menos tensión. Las notificaciones seguían llegando, pero algo distinto empezó a aparecer en varios comentarios. Al principio, lo ignoró. Pensó que era gente inventando cosas, como pasa siempre en Internet. Pero cuando vio que lo mencionaban cada vez más, frunció el ceño y se acercó a Valeria con el teléfono en la mano. «Val, ¿puedo?» Ella levantó la vista. «Mira esto». Le mostró una cuenta verificada en redes. No era de noticias. Era de una abogada que se había vuelto conocida por sacar a la luz casos de corrupción empresarial. La publicación no tenía foto de comida ni video viral. Era una captura de pantalla, un documento, un extracto legal. Y arriba, en letras negras: el señor Gerardo Cifuentes fue expulsado del Consejo Administrativo de Grupo Aldamar por motivos que hasta hoy se mantuvieron ocultos. Aquí está el porqué. Valeria sintió que algo en el estómago se le apretaba. Leyó el documento. No entendía todo, pero alcanzaba a ver palabras como denuncias internas, acoso laboral, amenazas verbales y abuso de poder. «¿Esto es de verdad?», preguntó en voz baja. Leo asintió. Parece que alguien de adentro filtró el documento. Y lo están confirmando. Ya está saliendo en medios. Teresa, que había oído la conversación, le pidió el celular. Lo leyó rápido. Luego bajó la vista y anotó algo en su libreta. Y dijo lo que todos pensaban. Ya cayó. Y no lo dijo con burla. Lo dijo como quien sabe que una verdad grande, una de esas que siempre se intentan ocultar, por fin había salido. Julián se acercó, sin querer interrumpir. Valeria le explicó con pocas palabras. Julián la escuchó en silencio. Luego se sentó a su lado. «Yo sabía que ese tipo tenía algo detrás. Se notaba», dijo, «pero nunca imaginé que fuera así de grave». El texto del documento hablaba de varias situaciones internas que, según decía el escrito, habían sido denunciadas por empleados de la empresa de Gerardo. Cosas que venían desde hacía años, pero que nunca se habían hecho públicas, hasta ahora. Valeria sentía que el corazón le latía fuerte otra vez, pero ya no era por rabia ni miedo. Era por una mezcla entre sorpresa, rabia vieja y una extraña satisfacción, como si el mundo, por una vez, se atreviera a mostrar lo que de verdad pasa detrás de las sonrisas falsas y los trajes caros. Teresa levantó la mirada y dijo algo más. «Ya contacté con alguien que puede confirmar todo esto, una persona que trabajó con él por años y que estuvo presente cuando se firmó su salida del consejo. Mañana va a salir a hablar». Valeria se quedó callada. «¿Tú sabías algo de esto?», preguntó Teresa. «No», respondió. «Nada. Solo me pareció injusto lo que hizo. Lo dije porque ya no aguantaba más. Pues hoy hablaste por muchas personas más de las que imaginas». Don Rubén, que había escuchado parte de la conversación, soltó un largo suspiro. Se sentó en una de las sillas vacías y se pasó las manos por la cara. Ese hombre vino muchas veces aquí, siempre con la misma actitud. Yo lo aguanté por miedo a perderlo como cliente, y ahora me doy cuenta que lo único que estaba perdiendo era la dignidad del lugar. Valeria lo miró.
y aunque no le dijo nada, su expresión fue de «gracias». «¿Crees que venga otra vez?», preguntó Leo bajito. «No», respondió Teresa, «no va a volver, porque ahora todos lo están viendo sin el disfraz». Y así fue. En las redes, lo que empezó como una pelea entre cliente y mesera se transformó en otra cosa. Empezaron a salir testimonios. Personas que decían haber trabajado con Gerardo, mujeres que lo acusaban de maltrato verbal, proveedores que contaban cómo se había burlado de ellos, les había pagado tarde o les cancelaba contratos sin explicación. Todo eso estaba pasando afuera, pero dentro del restaurante lo importante era otra cosa. Valeria, sentada en la barra, se tomó un segundo, miró a su alrededor. A Leo, que seguía firme. A don Rubén, que ya no tenía dudas en la cara. A Julián, que se quedó acompañándola sin decir mucho, pero sin irse. A Emiliano, que ya tenía sueño pero seguía ahí, dibujando otra servilleta. Y entendió algo. Todo empezó porque no quiso quedarse callada. No por coraje, no por fama, no por ser valiente, sino por decencia. Y esa pequeña chispa prendió fuego donde tenía que arder. El reloj marcaba las 12 con algo. Afuera ya no se oían coches, solo el viento que soplaba despacito. Dentro del restaurante, la mayoría de las mesas estaban vacías. Solo quedaban los de siempre, los que habían estado desde que todo comenzó. Valeria seguía en la barra, aunque ya no con la espalda recta y la cara tensa. Ahora estaba sentada, con los codos apoyados y las manos entrelazadas, mirando su vaso de agua como si fuera un espejo. La libreta de Teresa Huerta ya estaba cerrada. No la había llenado con 1000 preguntas, solo las necesarias. Y ahora, con su bolso colgado del hombro, se despidió de Valeria con un apretón de manos y una frase sencilla. «Lo que hiciste no termina aquí». Valeria no supo si contestar, solo la abrazó. Un abrazo de esos que no duran mucho pero que dicen gracias, sin hablar. Teresa salió del lugar con paso tranquilo, sin hacer ruido, sin cámaras, sin nada, igual que como entró. Don Rubén caminaba por el salón apagando algunas luces, no para correr a nadie, sino porque ya era tarde y quería que el ambiente se volviera más íntimo, más cálido. Leo acomodaba tazas sueltas, recogía platos con cuidado, sin apurarse. Era como si todos quisieran que ese rato durara un poco más. En la mesa de siempre, Julián le ponía la chamarra a Emiliano. El niño ya estaba con los ojos chiquitos, peleando con el sueño. Había sido una noche larga, intensa, y aunque seguía con curiosidad en la cara, ya tenía el cuerpo cansado. Aún así, no se quería ir, y Julián, como buen papá, lo dejaba un ratito más. Valeria se les acercó. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla. Julián asintió, sonriendo. Ella se sentó con ellos, como si fuera parte de la familia. Emiliano la miró con ojos pesados por el sueño, pero la reconoció, y le dijo algo que Valeria no se esperaba. «Hoy ganaste». Valeria se rió con sorpresa. «¿Ganamos?», corrigió ella. Emiliano pensó un momento, luego asintió. «Sí, ganamos». Julián también sonrió. Estaba agotado, pero ese momento lo valía todo. No había cena de celebración, ni pastel, ni globo, pero había algo más importante: dignidad, respeto y, sobre todo, conexión. Valeria sacó algo de su bolsillo. Era la servilleta que Emiliano le había dado al principio de la noche, esa donde había dibujado un sol con piernas y bigote. La había guardado durante todo el caos. La desdobló con cuidado y la puso sobre la mesa. «¿Puedo quedármela?». «Es tuya», dijo Emiliano, medio bostezando. «La voy a pegar en la pared de mi casa», dijo Valeria, «para acordarme de que hay que tener valor, aunque no sepas si va a servir de algo». Leo se acercó con 3 vasitos de gelatina de fresa. No había postres preparados a esa hora, pero encontró eso en la nevera. Los puso sobre la mesa con una sonrisa nerviosa. «No es mucho, pero... bueno, es dulce». Valeria y Julián lo miraron como si acabara de traerles el mejor platillo del mundo. Emiliano, sin decir nada, agarró su vasito y empezó a comer despacito. Los otros 2 lo acompañaron. Era un momento simple, sin ruido, sin nada espectacular, pero en ese rincón, los 3 comiendo gelatina, se sentía como un cierre perfecto. Don Rubén se acercó después, les llevó 3 vasos más, esta vez con agua. Se quedó ahí parado un segundo. «Gracias», les dijo, a los 3. Nadie respondió con palabras, solo con la mirada, y luego, como quien siente que ya es momento, Julián se levantó. Cargó a Emiliano, que ya tenía los ojos cerrados. El niño no protestó.
Apoyó la cabeza en el hombro de su papá sin soltar la servilleta. Valeria los acompañó hasta la puerta. Cuando Julián estaba por salir, se detuvo un segundo. «Valeria», dijo, girando apenas la cabeza. «Gracias por protegerlo. Gracias por no dejarme sola», respondió ella. Se sonrieron, sin promesas, sin dramatismo, solo con ese tipo de sonrisa que te deja el alma más ligera. Julián empujó la puerta con el hombro. El aire frío de la madrugada entró unos segundos. Afuera estaba oscuro, pero tranquilo. Subió a Emiliano al coche, lo abrochó y se quedó mirándolo un segundo antes de cerrar la puerta. Dentro del restaurante, Valeria volvió a la barra. Leo la esperaba con 2 cucharas más y una bolsa con el dibujo de Emiliano, doblado con cuidado. «¿Ahora sí te das cuenta de lo que hiciste?», le preguntó. Valeria se apoyó en la barra. «No lo hice sola», dijo. «Aquí todos pusieron algo». «Sí», dijo Leo. «Pero tú fuiste la que se paró primero». Valeria lo miró. Se le llenaron los ojos otra vez, pero esta vez no lo escondió. Apagaron las luces minutos después. Y mientras la ciudad dormía, una historia que había nacido en una esquina cualquiera se preparaba para dar la vuelta entera. Pasaron algunos días, no muchos, lo suficiente para que el ruido bajara, para que las redes se calmaran, para que el teléfono de Valeria dejara de sonar cada 5 minutos. Las noticias sobre lo ocurrido en la esquina de Rubén corrieron como agua por todos lados, pero como pasa siempre, después vinieron otras historias, otros temas. La gente fue dejando de hablar del millonario que se sintió intocable, del video que se hizo viral, de la periodista que llegó de sorpresa, de la mesera que lo enfrentó sin gritar. Pero para los que estuvieron ahí, nada volvió a ser igual. El restaurante siguió funcionando como siempre, con sus mesas de madera, sus manteles a cuadros y ese olor a pan recién horneado que te abrazaba desde la entrada. Pero algo cambió. No el lugar, no la comida, cambió la energía. Se notaba en la manera en que los clientes se miraban entre sí, en el respeto, en los silencios que antes se sentían incómodos y ahora eran suaves, como si todos recordaran que ahí, justo en ese lugar, alguien se atrevió a poner un límite. Y ese acto chiquito les dejó algo adentro. Valeria volvió a trabajar como siempre, ni más ni menos. Repartía menús, limpiaba mesas, saludaba a los de siempre, pero cada persona que la veía por primera vez la reconocía. No todos lo decían en voz alta. Algunos solo sonreían diferente. Otros le dejaban una nota escrita en la servilleta. A veces un gracias, otras veces un no cambies. Una mujer, incluso, le regaló una pequeña planta en una maceta pintada a mano que decía: «Aquí también florecen los valientes». La pared de la cocina, donde Valeria solía pegar dibujos, ahora tenía un rincón especial. Tenía la servilleta de Emiliano enmarcada, el dibujo del sol con piernas y bigote. A su lado, colgaron una foto impresa en papel común, donde salían Valeria, Julián y Emiliano comiendo gelatina. Alguien la había tomado sin avisar, justo en ese cierre silencioso después del caos. Esa imagen, aunque sencilla, se convirtió en símbolo. Una mesera, un papá, un niño. Los 3 mirando hacia el mismo lado. Julián y Emiliano volvieron al restaurante pocos días después, sin avisar, sin cámaras, sin celulares, solo los 2. Era sábado por la tarde, el lugar no estaba lleno, pero había buen ambiente. Al entrar, Valeria los vio desde lejos y sonrió sin decir nada. Caminó hacia su mesa de siempre, la acomodó como siempre, bajó un poco la silla para que Emiliano pudiera entrar mejor, como siempre. «¿Mesa para 2?» dijo con una sonrisa que ya no era la misma de antes. Era más ligera. «Mesa para 3», respondió Emiliano levantando la mano. «Hoy nos acompaña el dibujo». Julián sacó de su mochila una hoja nueva, doblada con cuidado. El niño había dibujado una escena diferente esta vez. Era Valeria atendiendo el restaurante, pero en su dibujo tenía capa y botas como los superhéroes. En la otra esquina, un grupo de personas aplaudía, y en el centro, un pequeño letrero sobre una pared que decía: «Aquí nadie es menos». Valeria lo miró con los ojos brillosos, pero no dijo nada. Solo le hizo una reverencia exagerada y luego fue por sus limonadas. Don Rubén les llevó una canasta de pan, aunque no la habían pedido. Dijo que era cortesía de la casa para nuestros favoritos. Leo les mandó una pizza con extra de queso, diciendo que era para celebrar la vida, aunque no fuera cumpleaños ni nada. Nadie cobraba esas cosas. Nadie decía que eran regalos. Solo pasaban. Ese día, Teresa Huerta publicó su columna. No era sensacionalista. No usó títulos escandalosos.
Se llamaba La esquina donde alguien dijo basta. Ahí contaba lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió. No solo habló de Gerardo. Habló de lo que pasa cuando alguien con uniforme de trabajo se atreve a hablar, de lo que pasa cuando el silencio se rompe sin gritar, de lo que pasa cuando la gente decide estar del lado correcto, aunque nadie lo premie. Y cerraba con una frase simple, de esas que no se olvidan fácil. No se necesita ser famoso para cambiar algo. A veces, solo hace falta estar en el lugar correcto, en el momento exacto, y tener el valor de no quedarse callado. Esa noche, antes de cerrar, Valeria apagó las luces del salón con una sonrisa tranquila, no de orgullo, no de victoria, solo de paz. Había pasado lo peor, había sobrevivido al caos, al miedo, a las consecuencias, y se había quedado con lo más valioso, la certeza de que, aunque el mundo a veces se ve enorme y lleno de gente con poder, la dignidad no se mide en dinero, ni en trajes, ni en apellidos. Se mide en actos, pequeños, firmes, humanos, y a veces basta con uno solo para cambiarlo todo.